porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Señores, buenos días, amigos nuestros, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Le damos la más cordial bienvenida una vez más a nuestro programa A las 9 con usted. Y hoy, en una conversación sabrosa con Eneida Suñer. ¿Qué le parece? Ya está hoy con nosotros, vamos a platicar, vamos a continuar con esos acercamientos a la ética. ¿Y qué le parece si iniciamos así con una conversación mañanera, sabrosa? Yo le preguntaría a usted en qué cree, así de sencillo, ¿en qué cree usted? ¿Y cree de verdad en lo que cree? ¿Por qué cree en lo que cree? ¿O bien puede dar cuenta de lo que cree? Entramos aquí en un juego de palabras, pero vamos a dar la bienvenida a Eneida, que ya está con nosotros. Eneida, buenos días. Buenos días, hola Yolanda, muy buenos días. Pues muy contenta de estar aquí con ustedes y con muchas preguntas. Yo también tengo muchas preguntas. Yo me pregunto y le pregunto al auditorio, ¿qué sabemos? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que sabemos con certeza? ¿Qué es aquello de lo cual no podemos dudar? Recuerden que estamos en nuestros programas en la sección de ética y estamos afrontando la ética, las diferentes éticas como moradas, como un lugar donde habitar y que nos habita. Entonces, todas estas preguntas tienen que ver con el autor que después vamos a decir de quién se trata, pero empecémonos preguntando, ¿usted qué sabe? ¿Usted qué cree? ¿Usted puede dar cuenta de lo que sabe? ¿Hasta qué punto lo sabe y hasta qué punto lo cree? Entonces, ¿qué te parecen esas preguntas? ¿Tú qué sabes? ¿Qué sabes? Sí, eso es muy interesante plantearlo de esa manera, porque incluso en el terreno, ya no digamos lo cotidiano, lo teológico, la mayoría de las personas, yo he hecho este experimento y lo hice para este programa en la semana, tú le preguntas en qué creen, te van a decir en Dios. Dudas y te van a decir no. Pero si les preguntas por qué, te van a decir, ¿por qué decido creer? Voluntarismo. Entonces, la pregunta es, ¿puedo dar cuenta de aquello de lo que creo? Sí. ¿En qué creo yo? Qué difícil pregunta, Fíjate que te voy a decir una cosa que cuando lo digo, mis alumnos se ríen, otros medio que dicen, ¿qué estás diciendo? Digo, yo creo que soy hija de mis padres. De verdad lo creo. Porque me criaron, porque ahí tengo las fotos de la infancia, de la etcétera. Pero bueno, yo nunca me he hecho ninguna prueba de ADN, no a eso me consta. A eso Sí. iban. Además, ¿nunca pensaste, Eneida, o alguna vez tus compañeritas, de las que también hacían bullying en nuestra época, te decían, Claro. yo creo que tú eres recogida, o las hermanas? Sí. Entonces, ¿te consta que eres hija de tus padres? Sí, tú puedes decir, bueno, es que me parezco enormemente a Sí. mi mamá. Pues sí, pero a veces resulta que se parece uno enormemente al tío o al primo Claro. o al abuelo, o etcétera. Entonces, algo tan elemental y tan cotidiano, ¿está usted seguro de que es hijo de sus padres? Fíjate. ¿Hasta qué punto lo creemos o es algo de lo que podemos dar una cierta constancia? Y todavía puedo ir más lejos. Uno puede decir, bueno, yo me hice pruebas de ADN. ¿Y tú sabes cómo se hacen las pruebas de ADN? ¿Qué es lo que detectan las pruebas de ADN? Digo, hasta ese grado nuestra vida se basa en la confianza. Totalmente. Y eso es importantísimo tenerlo claro y presente. Ahí habría que preguntarte, ¿crees lo que dicen las pruebas de ADN? ¿Por qué? Exacto. ¿Lo entiendes? Mira, para ir más a lo más sencillo, tomas un vaso de agua porque crees y a ti te enseñaron que el vaso de agua te hace bien. Sí. Sí, más allá de que alguna ocasión puedas tener sed, Sí. en otras ocasiones tomas el agua porque crees que lo necesitas y crees que necesitas tomar más de la que cotidianamente tomas y además crees que está limpia. Yo ahorita confié en Ángeles, que es un encanto y que nos trajo agua, y confío que es agua limpia, que es agua pura. Confiamos, vivimos de la confianza, ¿sí? Yo ahorita abro la puerta, salgo de este lugar confiando en que afuera hay piso y me va a sostener. ¿Cuántas veces no es el caso? En una desgracia, eso ya no se da. Afuera ya no hay piso y no me sostiene. Y volvemos a las obviedades. Yo despierto en la mañana confiada en que va a salir el sol y que el mundo sigue su marcha. Claro. Pero podría no seguirla un día. Claro. Y lo que aprendemos en la escuela también, yo me pregunto, hago una introspección conmigo misma pensando en la primaria. Y digo, ¿cuántas cosas de la primaria realmente aprendí y cuántas otras le creí al profesor? ¿Qué sucede con esos profesores que se da, en todos lados se da,
que tienen faltas de ortografía y son el maestro de primero de primaria. Pues que los pobres alumnos van a aprender con faltas de ortografía, ya después es probable que las corrijan, pero si el maestro tiene mala ortografía en los años de formación de la escritura, pues eso lo van a aprender los niños. ¿Por qué? Porque confían en el maestro, confían en el que se supone que sabe leer y escribir y que les está enseñando. Entonces, confiamos. Y vamos más allá, a un campo que la literatura ha tomado maravillosamente, que libros como, o autores como Calderón de la Barca se cuestionan. Yo puedo decirte, Neida, yo sé que estás aquí, pero a lo mejor estoy soñando en este momento. A lo mejor no esté Neida aquí, ni usted. Claro. Es más, probablemente no esté ni yo. Claro. Sí, a ver, pensemos en todas aquellas ocasiones en que hemos tenido sueños muy fuertes, muy reales, y que durante el sueño vivimos la alegría, la angustia, la tristeza, la expectativa, todos esos sentimientos que nos hacen pensar que el sueño es real, y nos despertamos dependiendo del sueño, o con alegría, o con temor, o con una esperanza frustrada. Entonces podríamos preguntarnos si ahorita no estamos soñando. Cuando yo hago esta pregunta en clase, yo les digo a los muchachos, podríamos preguntarnos si ahorita no están teniendo una pesadilla y tienen que tomar esta clase. Es perfectamente válido hacernos todo este tipo de preguntas. ¿Cuántas veces, Yolanda, no sé si te ha pasado, pero has sentido, no es que haya sido así, pero has sentido que los sentidos te engañan? Muchísimas veces. Sí. Y mira que es la gran propuesta aristotélica de vernos nutridos por los sentidos. La epistemología se basa en esa información que te dan los sentidos, pero muchos filósofos lo han puesto en cuestión, empezando por el que vamos a ver hoy. Por el que hoy vamos a trabajar, ¿sí? A ver, cuando uno está enfermo, cuando tiene gripa, creo que ahorita con la que empiezan las lluvias y estos cambios de calor a más frescura, cuando uno tiene gripa, ¿no le sabe mal su comida preferida? Digo, aquí hay un cambio de gusto y no es que la comida preferida esté mal, es que el gusto nuestro ha cambiado. Entonces, ahí yo estoy percibiendo como realidad algo que en realidad no sabe a lo que yo creo que sabe. Lo que está mal soy yo. Sí. O lo que ha cambiado para no utilizar un mal, estar mal o bien. Pero mira, Neida, la realidad es que uno puede decir, yo creo en mí misma, yo soy yo, pero dejas de ser yo, ese que eras, cotidianamente. De hecho, hay una frase que me encanta y que dice, hay que aprender a vivir con el que ya no eres. Sí, exacto. Entonces, tu certeza de yo soy yo, pues yo soy yo, esta no es lo mismo que la yo de 16 años. Claro, fíjate que eso pasa mucho en las relaciones humanas. Claro, sí. Pensemos en la pareja, es que tú no eres el mismo o la misma con quien me casé. No. Pues no, han pasado 20 años y si no tratamos de seguir caminando juntos, pues ya no somos los mismos. Y lo mismo se ve con los hijos. La sorpresa de los hijos cuando el padre fuerte, todopoderoso, que le resolvía los problemas, que lo arropaba, que etcétera, es un hombre débil que necesita ayuda, que se invierten los papeles. Bueno, porque no somos los mismos. ¿Qué sucede con las amistades? Sucede mucho, es que tú ya no eres igual que antes. No, ni quiero serlo. No. Así que lo siento mucho. Afortunadamente no soy lo mismo. Sí, entonces yo digo, bueno, yo ni en mí misma creo muchas veces, porque cosas que uno piensa que esto es definitivo, después lo piensa mejor y dice, me equivoqué. Y es de sabios reconocer que uno se equivoca. ¿Qué le parece? Pues vamos a ir al primer corte. ¿Todo esto para qué? Pues todo esto para sentar el punto de principio, sentamos las bases de quién será nuestro filósofo invitado. Ya tenemos una silla aquí para el invitado especial. Muchas personas del auditorio ya lo saben, ¿eh? Te lo aseguro. Sin duda. Están tan preparados que ya lo saben. Sí. Vámonos pues al primer corte y regresamos en un momento para usted. Me gustaría recordar que ayer fue aniversario de muerte de Jorge Luis Borges, fíjate. Y me ocurrió algo maravilloso. Yo estaba leyendo a Borges preparando un curso que voy a dar. Y de pronto dije, ¿con qué continúo? Y tomé un libro donde habla de que él se espera a sí mismo más allá, es decir, en la muerte. Y dije, mira qué extraño, lo empiezo a leer y de pronto veo la fecha y de pronto me doy cuenta de que ayer se conmemoró un aniversario. Fíjate, ese tipo de cosas. Bueno, pero vamos, el tiempo es otro asunto. Claro. Vamos a ir a un corte en este momento y regresamos con usted. ¿Existe el tiempo?
Claro, ¿existe el tiempo? ¿Existe el corte? Parece que sí. Volvemos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. Bien, hemos empezado a recibir llamadas del público con la pregunta, ¿en qué cree usted? ¿Puede dar cuenta con certeza? ¿Cuáles son sus certezas? Puede dar cuenta de lo que cree. Pero bueno, para motivarle un poco más, vamos a rifar un libro que se llama Del púlpito a las estrellas. Interesante, porque don José María Arreola Mendoza, sacerdote, astrónomo, entonces esa relación de la ciencia, de la certeza con las estrellas, con la filosofía finalmente que te dará respuestas donde ya la ciencia no puede darlas, y en todo caso la teología. Bueno, pues este libro está aquí y es de Laura Catalina Arreola Ochoa. Se va a rifar entre todos ustedes. Alguna vez hablamos de don José María Arreola Mendoza, así que aquí está este libro para quienes deseen participar. 3030-5386. Momento de ir al nombre y a los datos generales de nuestro invitado especial de hoy, que tiene que ver con certezas o dudas. ¿Ya lo adivinó? Seguramente. Neida. Sí. Bueno, pues vamos a trabajar hoy con la moral y la ética de Descartes, porque en él son claramente dos cosas distintas. Bueno, Descartes es un autor del siglo XVII, no podíamos pasar de la Edad Media, nos saltamos el Renacimiento, desafortunadamente, no podemos ver a todos los autores, pero no podemos pasar de la Edad Media a ver autores modernos sin tocar a Descartes. Sin duda. Descartes es considerado por muchos el padre de la modernidad. Es un hecho que con él el pensamiento dio un giro, precisamente porque Descartes se está preguntando ¿en qué puedo tener certeza? ¿Cómo sé que lo que conozco es verdad? ¿Dónde se fundamenta mi certeza? Y lo que él hace es, de manera meticulosa, poner en la duda, en la balanza de la duda, todas aquellas cosas que sabe, porque dice, bueno, a ver, estas cosas las supe por los libros, pero me falta poder dar cuenta última del porqué de estas cosas que aprendí por los libros, me las sé de memoria. De la mayor parte de las cosas que conocemos, realmente, que creemos conocer, realmente no las conocemos, porque no podemos dar cuenta de ellas, no tenemos certeza. Claro, además no puedes estar tampoco experimentándolo todo de primera vez, claro. Tienes que confiar, pero él se va a situar en esa duda absoluta, sí. En una duda metódica, digámoslo así. Esto es fundamental. A ver, Descartes era un jovencito cuando descubrió en un sueño, tuvo una serie de sueños y descubrió la geometría analítica. Si un chico de esa edad, un jovencito, descubre algo nuevo, bueno, pues dice, mi razón tiene una enorme capacidad, estoy uniendo dos partes de la ciencia que se consideraba que no se podían unir, mi razón tiene una enorme capacidad, ¿cómo le hice? Y entonces va a escribir el discurso del método precisamente para darnos cuenta de cómo le hizo para poder hacer esto con una convicción bastante sana. Dice, a mí me parece que todos los seres humanos con una razón media, siempre y cuando sigan el método adecuado, sí, pueden llegar a certezas como las que yo he obtenido. Y entonces en el discurso del método nos va a empezar a explicar cómo le hizo para llegar a eso. Y de ahí viene su famosísima frase, Yolanda. ¿Sí? Pienso, luego existo. Sí. Pienso, es indudable que pienso, estoy pensando en este momento, por lo tanto existo. Claro, si estoy poniendo todo en duda, a ver qué estoy haciendo, pues estoy pensando. Sí. No tengo dudas de que pienso porque estoy dudando. Y si pienso, pues hay algo que existe. ¿Qué existe? Esa cosa pensante. Eso pensante existe. Ya tengo una primer certeza. Sí. Sí. De ahí parte todo el discurso del método. Exacto. De ahí parte, pero lo interesante es cómo Renato Descartes finalmente cree que cualquier ser humano puede partir de ello sin necesidad de los grandes conocimientos científicos y demás. Ahora, hay que subrayar el hecho de que si bien Descartes es el padre de la filosofía moderna, está parado sobre los hombros de otros filósofos como un Guillermo de Ockham, por ejemplo. O sea, no se puede descartar esa fuerza enorme del nominalismo de Ockham. Claro, a mí me parece que, de hecho, lo que estás diciendo, te voy a contar una anécdota de un autor importante, que es Etienne Gilson, ¿sí? Especialista en filosofía medieval. Él hizo su tesis de licenciatura sobre Descartes. Sí.
y estudiando a Descartes se fue para atrás y descubrió un universo que desconocía, que era la filosofía medieval. Y dice, pero es imposible pensar a Descartes sin pensar a los autores medievales. Desde luego. Descartes, aunque sea por reacción, pero de todas maneras tiene muchísimas influencias de autores medievales, uno de ellos, Ockham. Guillermo de Ockham. Ahora, es interesantísimo, me ha parecido especialmente interesante de Descartes, cuando uno lo estudia, darnos cuenta que no es que Dios no exista, ya sabemos que la filosofía medieval descansa sobre el principio de Dios, todo remite a lo divino, pero ante esa contemplación que tu razón no alcanza, lo hace en un lado, y también es el caso de Descartes. Él no dice yo no creo, dice esto lo creo, pero dejémoslo aparte. Eso me llama la atención de él. Me parece muy honesto. A ¿Sí? ver, Sí, ¿cuántas sí. cosas peleamos con absoluta convicción cuando son creencias? Sí. Con absoluta convicción que creemos racional. Cuando son creencias, y estoy hablando de cosas de la cotidianidad. Así es. Bueno, pues Descartes tiene la prudencia de decir, a ver, esto, yo soy una persona creyente, lo que tiene que ver con Dios y la religión, lo creo, pero lo voy a poner en un costalito porque no aparte, puedo dar cuenta de ello. porque no puedo entrar en mi método. ¿Cómo voy a meter en mi método cosas que son cuestiones de revelación, etcétera? Y otra cosa que mete en un costalito aparte, esto me parece fascinante, es la moral. Sí. Por una razón muy sencilla, mientras él está cuestionando todas las ciencias y pasando por el filtro de la duda todos los conocimientos, él dice, pero yo tengo que seguir viviendo y tengo que seguir actuando. En comunicación con los demás. Exacto, tengo que seguir conviviendo. Entonces, de momento, no puedo meter la moral en la criba de la duda mientras estoy dudando de todo lo demás, porque me voy a volver un vegetal, no voy a poder actuar. Sí, me paralizo en todo caso. Es muy honesta esta parte de Descartes, a mí me encantó leerlo de esta manera. Él coloca todo este acervo y dice, esto no lo toco, no puedo dar cuenta de él. Y de hecho voy a intentar, dice Descartes, una ética provisional. Sí. Mientras encuentro lo verdadero por la razón como punto de partida, voy a dejar una ética provisional bastante accesible, por cierto, con 3 o 4 máximas clarísimas. Claro. De hecho, a mí me encanta porque si lo pensamos bien nosotros, si pasamos por la criba de la duda cartesiana, sí. Todos tenemos esta ética provisional. Heredada. Así nos enseñaron a actuar. ¿Y cuántas de esas cosas nunca las hemos puesto en duda? Actuamos como me enseñaron a actuar, como me enseñaron a ser funcional para poder responder en la sociedad y no ser un excluido, y etcétera. Pero ¿cuánto de esto no pasa por la criba de la duda y nunca lo cuestiono? A lo largo de la vida puede que algunas cosas se cuestionen, pero puede que ni siquiera me dé cuenta que se me están enfrentando a una realidad que está cuestionando lo que creo, y puede que me encierre en la capillita de mis creencias. Totalmente. por miedo a poner en duda también todo lo que he vivido a la luz de esa moral provisional. Ciertamente. Sí. Y aquí viene nuevamente recuerdo, a Zubiri, otro jesuita. Hay que decir que Descartes fue jesuita, es decir, estudió con los jesuitas. Zubiri fue maestro de jesuitas, de Ignacio Yacuría, también, etcétera, y por lo tanto Zubiri lo retomó y lo analizó y tiene un estudio sobre Descartes maravilloso. Pero es lo que Zubiri llamaría las habitudes heredadas. Claro. Entonces, bueno, tú no te puedes separar de ellas. Puedes modificar tu forma de hacértelas con la realidad. Claro. La puedes modificar y muchas veces le tenemos miedo a modificar algo. Bueno, así había sido hasta hoy. ¿Por qué no puedes modificarlo, no es cierto? Así me lo enseñaron. Así me lo enseñaron. Pensemos, voy a mencionar algo que es terrible, pero pensemos en la tragedia de Orlando. Es decir, terrible. Una persona que llega a hacer esto, si no es por cuestiones ideológicas, de a lo mejor religiosas, etcétera, en buena medida puede ser porque creció con desprecio, con odio y con el pensamiento de que lo otro distinto a lo que él pensaba estaba mal. Y como lo otro distinto a lo que él pensaba estaba mal, entonces había que suprimirlo. Esto lo menciono, viene acaso con toda su gravedad, pero lo menciono precisamente porque ese tipo de acciones nos pueden llevar a cometer esas ideas dogmáticas que se vuelven fanatismo cuando no me cuestiono a mí mismo en qué las estoy fundamentando, por qué las pienso, por qué las creo.
Ahorita estamos en la moral provisional, y la moral provisional pues tiene unas normas muy básicas en el caso de Descartes. Pero lo que me encanta es que él reconozca, fíjate, no todos lo reconocemos, él reconozca que es provisional. Sí. Después va a pasar por la criba de la duda, pero de momento tengo ciertas reglas básicas con las cuales voy a vivir. Que comentaremos después de un corte, pero también será interesante que sí se permite cuestionar la existencia de Dios. Y antes de ir al corte, resumo un poco su posición, porque este aspecto lo vamos a dejar aparte, sí, no. Pero me gustaría resumirlo. Dice, si yo cuestiono el fin de mi duda, es decir, existe o no existe, y ahí probablemente esté faltando a un principio importante, pero si yo cuestiono el medio, si yo cuestiono como medio para alcanzar un conocimiento, es básico. Y esto está aceptado, y incluso el magisterio de la Iglesia dice, se vale cuestionarlo, ¿no es cierto? Yo he caído en la cuenta que tengo un Dios provisional. ¿También tú? Sí, a lo largo de la vida piensen ustedes en la imagen de Dios que tienen cuando son niños. Claro que si tu fe no madura, pues vas a seguir teniendo la imagen de Dios que tenías cuando eras niño. Pero una fe madura supone ir quitando las capas de eso a lo que denominamos Dios y con el cual algunos intentamos relacionarnos. Y eso significa que de repente dices, ah, caray, no es el Dios que yo creía, o no es el que me enseñaron en el catecismo, o no es como yo lo entendí. Y va creciendo y va madurando tu relación con Dios. Entonces también hay unas creencias provisionales en Dios. También. Y no podría ser de otra manera en tratándose de teología, no podría ser de otra manera. Claro. No puedes contener, tendrías que ir paulatinamente. Llegará el momento en que puedas realmente contemplar la verdad de Dios. ¿Usted qué dice? Volvemos luego del corte. A las 9 con usted. Regresamos. Bueno, tenemos varias llamadas del público y será interesante, si te parece, compartirlas. Mira, Francisco de la Torre Terrones dice, yo creo en Dios, es la máxima autoridad de la vida. Qué certeza, ¿eh? Sí. Afortunado usted. Yo creo en Dios, es la máxima autoridad de la vida, dicen ellos. Aquí habría que preguntarnos en qué Dios Exactamente, cree. Exactamente. Hay quienes estamos constantemente buscando, ¿no? Sí, de hecho, la lectura de Dios no es la misma, y la prueba es que vamos a hablar de una religión. Dentro de la misma Iglesia Católica hay muchas teologías. Sí, sí, es cierto, pero todas pasan por la antropología. Sí. Todas son visiones del hombre, por lo tanto, provisionales. Exacto. Bueno, Verónica Sotelo González dice, creo en mi vida, en Dios y en la lucha cotidiana. Otra. Imelda Larios, el programa está muy bien, pero me está causando muchas dudas. Me encantó. Qué bueno, es bueno dudar. Eso puede ser sarcasmo. La señora Melchor, me estoy autoanalizando porque hay cuestiones en las que creo. Mi fe está bien puesta, dice ella. Ay, qué bueno. No me la muevan. Así que, ¿en qué creo? Habría que dejar aparte ciertas cuestiones. Silvia Partida, creo en mí, dice, pero también en un Dios supremo que está dentro de mi esencia. Sin Él estaría vacía. Vivo gracias a Él y no sé por qué, pues no lo he visto, pero lo percibo. Opina Silvia Partida. Javier Blanco, yo creo en la paz y la felicidad en cada una de las personas que habitan el planeta, porque estoy seguro de que por medio de una psicoterapia catártica, según Platón, cada sujeto puede humanizarse a su máximo potencial. Yo no sé si es una creencia o una esperanza. Yo habría que distinguir, ahí haría una distinción. Y en relación con la llamada de Francisco de la Torre, que afirma tan tajantemente, creo en Dios, que yo admiro eso, porque uno de pronto es un buscador insaciable, ¿no? Pero yo quiero recordar aquí a Papini, a Giovanni Papini, en su Historia de Cristo, que él dice, él fue escéptico y lo criticó todo, estamos hablando de literatura, pero él dijo, si tan solo tuviera un poquito de certeza, una certeza de fe, un poquito. Yo creo que todos nos identificamos con eso. ¿Quién no quisiera tener un poquito de certeza? Yo he escuchado esto de personas que dicen, no creo, pero estoy dispuesto a creer. Si tan solo tuviera un poquito de certeza, podríamos tener un poco de certeza. Es un salto al absurdo. Claro, claro. Sí, pero fíjate que para esta persona y para varias que dijeron yo creo en Dios, a mí me parece que la postura de Descartes puede ser muy válida. Muy válida. Porque una de las cosas que dice es, bueno, mi religión y mis creencias no las voy a meter en esta duda por una razón muy elemental. ¿Cuál es mi religión en cuanto a religión? ¿Cuál es esta razón? Pues que yo estoy tratando de fundamentar
el conocimiento. Y hay que distinguir entre el conocimiento como saber fundado Sí. y las creencias de las cuales yo puedo filosofar y pensar y demás, pero no puedo probar. Y como no las puedo probar, se sostienen efectivamente ¿Por fe? totalmente por fe. Y es muy válido, se vale. Aunque Tomás hablaba de que la razón tendría que dar cuenta de la fe y viceversa. Sí, pero hasta cierto límite, Hasta porque cierto si no límite. la filosofía sería teología, y no lo es. Bien. Son dos cosas distintas. ¿Qué les parece si vamos? Porque el tiempo nos está Ay, comiendo, no ¿eh? llegamos a la moral como nos pasaba con Vamos a Aristóteles. llegar a la moral provisional. Empecemos con la Provisional. moral provisional de Descartes, fundamentada en la duda cartesiana, por supuesto. Pero él dice, si estoy dudando de todo, les presento 3 o 4 planteamientos sencillísimos de una moral provisional mientras someto a duda Claro. y claro. un análisis más profundo de lo que sería Y la ética. desarrollo una ética, Y ya desarrollo no una una moral, ética. claro, claro. Bueno, pues en primer lugar, fíjense ustedes qué consejo tan bueno. En Sí. primer lugar, pues mira, voy a seguir manteniendo las costumbres y tradiciones de los que me rodean, de mi país, aquello que me parece factible, bueno, que da resultados, y los ejemplos de las personas prudentes. Sí. Primera regla de una moral provisional. ¿Qué hago si no sé qué hacer? Bueno, pues voy a hacer aquello que me parece prudente, bueno, Sí. de lo que hacen los demás, sobre todo de los más equilibrados, y aquellos que considero prudentes, pues pueden ser un modelo para mí a seguir. Primera regla muy sencilla, que hasta los niños la ponen en práctica, Sí. de una moral provisional. Pero fíjate, al mismo tiempo, es lo que hacemos todos, finalmente. Por eso, el niño que miente es porque seguramente vio el testimonio de que de mentir puede ser conveniente, lo Al niño al que entrecomillo. se le hace hábito mentir. Exacto. Puede ser que una vez lo haga, pero bueno, con sus padres Sí, y demás aprenda sí. que no. Claro, claro. Entonces, primera propuesta de Descartes, y así de sencillo, seguir los pasos de los más sensatos, dice él. Y se va a nutrir incluso de los más sensatos en la historia. No Claro. sé, pienso en Séneca, por ejemplo. Claro, Séneca le encanta, sí. Séneca, sí. que es una gran influencia para Descartes. Entonces, los más sensatos, aquellos que, y eso se aplica cotidianamente en la vida, si usted conoce una persona en armonía, una persona que es feliz, que la sofrosina está presente en su vida, dices, voy a seguir sus pasos. Claro. Esa es la primera propuesta de Descartes. Claro. Segunda propuesta, que también me parece muy interesante. Una vez tomada una decisión, ser una decisión, claro que pensé, y si a veces no tengo tiempo de pensar, bueno, pues una vez tomada una decisión, Sí. seguirla con constancia y firmeza. Firme andar- y resueltamente. Exacto. Y te voy a poner una historia que viene en la Odisea y que Descartes rescata en Las Pasiones del Alma. No recuerdo ahorita el nombre, creo que es Aristeo o una cosa de esas, el nombre del griego, pero es un griego que no es dueño de sus pasiones. Y como no es dueño de sus pasiones, pues lo bombardean constantemente. Y entonces está en la guerra contra Troya, tuvieron una batalla y hay un troyano de alta alcurnia vencido, ahí tirado, sus tropas griegas ya se retiraron y él dice, me voy a hacer de su armadura, pues porque eso va a ser una honra, es un trofeo ante mi gente. Y se está acercando cuando piensa, ¿y si se puede defender y me golpea y le entra el miedo? Ahí primero es un poco la vanidad y luego viene el miedo. Pero luego cuando empieza a detenerse dice, ¿y si me están viendo Aquiles y mis amigos allá a la distancia y piensan Ajá. que soy un cobarde? Ajá. No, sí tengo que hacerme con las armas. Pero en eso, ¿y si vienen los troyanos? ¿Y si regresan por él porque no es un cualquiera? Bueno, pues en todas esas está cuando ya efectivamente de lo que lo piensa y no lo piensa, pues efectivamente regresan los troyanos y él se queda paralizado. Y Descartes te da este ejemplo que toma de la Odisea, de la Ilíada, La Ilíada. y te lo da como un ejemplo del indeciso, del que las pasiones lo dominan y por lo mismo no puede ser firme. Sí. Entonces, él te aconseja, una vez que tomes una decisión, que sopesaste, etcétera, o la tomaste de bote pronto, porque a veces así hay que tomarla, procura ser lo más firme posible, a menos que tengas más información en real, no de tus Claro. miedos, no de tus pasiones. Pero fíjate, esta segunda máxima que él nos proporciona va más allá, porque te va a proteger de tus propias titubeos, ¿no? Claro. Entonces dice, una vez que has tomado una decisión y la vida te dice que a lo mejor no fue tan acertada, sostente en ella. Y fíjate que Nietzscheano se ve aquí, Claro.
eso del no debía haber hecho, sí debía haber hecho. No, sé firme en lo que decides porque lo asumiste como tal. Claro. Y luego dice, cuando no puedas tener una solución verdadera, total, pensada y planeada, toma lo más probable. Y todavía en ese momento te libera de esa angustia, de la angustia de la decisión, porque crees que fue la mejor decisión en su momento y no puedes estar diciendo todo el tiempo, es que debía haber hecho, es que no fue importante. No, lo tomaste así, así lo viste, sé fiel y decidido en lo que haces. Claro, y él pone aquí también un ejemplo que puede ser muy clarificador. Dice, es como si te perdieras en medio del bosque y no sabes qué camino tomar. Bueno, pues no vas a caminar 1 metro para allá, otro metro para allá, otro metro para allá, porque nunca vas a salir del bosque. Si te pierdes en medio del bosque, procura tomar un camino, si llevas brújula mejor, procura tomar un camino y seguirlo, a ver a dónde te lleva. Desde luego. A menos que tengas indicios de que para allá era. Ah, bueno, pero sobre la marcha tienes indicios. No a posteriori, porque a veces después dices, ay, yo hubiera. No hubiera, porque no sabía en aquel momento. Claro, claro. Ahora, me parece muy importante, él nunca te dice que no corrijas el error. No. Claro que si tienes la evidencia, lo vas a corregir. Pero cuando tienes la evidencia. Pero ante la evidencia, sí. Claro, sí. Claro que puedes llorar después por lo que sabes después, pero recuerda que en el momento en que estabas actuando no lo sabías y por lo tanto no podías corregir. Sí, eso. Yo aquí es donde me parece, fíjate nada más, me parece muy nietzscheana esta actitud, se anticipa, porque Nietzsche dice en alguno de sus textos, dice, la culpa es muy mala espectadora del pasado. Claro, ahí es fabuloso. Claro, eso es fabuloso, me encanta. Claro. Por supuesto, imagínate, es que cuando hice esto debía haber, pues hiciste porque eso es lo que creíste que habías, y no puedes ir caminando con culpa. Claro. Puedes dolerte de haber lastimado, que es diferente, es distinto, claro. y corregir, decir, esto no me vuelve a pasar. Pero no puedes ir doliéndote toda la vida por los hechos que creíste haber hecho en su momento, ¿no? Sí. Y esto es lo que propone finalmente Descartes. Es parte de la moral provisional, y si se dan cuenta, tiene mucho sentido común, son máximas muy prudentes. La que sigue tiene que ver con la influencia que él tiene por parte de los autores estoicos. Sí. Y la que sigue es, procura vencerte siempre a ti mismo antes que a la fortuna. Sí. Es decir, mi felicidad, mi paz interior no puede depender de cosas externas. La fortuna, como las cosas externas, de que un día tengo salud, al siguiente la pierdo, de que un día me va bien económicamente y al siguiente estoy mal. Si yo pongo ahí mi felicidad y trato de luchar contra todos esos obstáculos toda la vida, pues me voy a frustrar tremendamente. Dice, procura vencerte a ti mismo antes que a la fortuna. ¿Y qué significa eso de vencerte a ti mismo antes de la fortuna? No desees lo que no puedes tener. Es algo tan sencillo. Sí. Es que yo quisiera ser la reina de Inglaterra, pues te vamos a mandar a un manicomio, mija, porque digo, no aplica. Y si te comportas bien y si eres más o menos funcional, pero sigues pensando que quieres ser la reina de Inglaterra, pues vas a vivir una vida profundamente frustrada. Claro. ¿Sí? Aquellas cosas que nuestro entendimiento nos dice que son posibles. Exacto. No vas a elegir, como bien lo dice Zeneida, fíjate que quiero el Nobel de Literatura. O sea, si pones en ello tu felicidad, otra cosa es fijarte tus metas y ser consecuente, como la máxima anterior nos dice. Pero estar pensando en lo imposible y colocar en ello tu felicidad, vas a vivir eternamente frustrado y siempre desvalorando lo que sí tienes de momento porque estás esperando otra cosa. Fíjese qué sencillas estas máximas que nos da Descartes, máximas cartesianas en su ética provisional. Insistimos en ello. Nos pide un corte Diego. Gracias Diego de Luna, Ángeles Rodríguez, Víctor Hugo Barbosa, nuestros compañeros que están hoy apoyándonos. Muchas gracias. Y a ustedes que están siguiendo nuestra conversación. Iba a decir un tanto de silvanada, pero no, creo que estamos silvanando bien. Silvanando. Descartes no le gustaría que fuera de silvanada. No. Volvemos en un momentito con ustedes. A las 9 con usted. Regresamos. Bien, vamos a la cuarta y última máxima de la ética cartesiana provisional, porque luego vamos a otro aspecto interesantísimo de Descartes. Zeneida, ¿quieres comentarla? Sí, pues fíjate que la cuarta y última máxima yo creo que es una máxima que muchas personas de nuestro auditorio cultivan, tú cultivas y yo pretendo cultivar. Y la cuarta máxima dice, seguir cultivando mi razón
de acuerdo, en el caso de Descartes, de acuerdo al método que yo mismo me prescribí. Sí. Es decir, ya desarrollé las reglas de mi método, voy a seguirlas aplicando y no dejar nunca de cultivar mi razón. Para Descartes esto es fundamental porque el conocimiento pues le puede dar solidez a esta provisionalidad de la ética, y el ideal cartesiano era construir una ética sólida, Sí. como lo intentó hacer en otros aspectos. No lo logró desarrollar, pero por ahí hay algunos atisbos que vamos a comentar en este momento, Sí. de la parte más técnica de la ética cartesiana. La moral provisional, bueno, estos son de sentido común, estos principios. Claro. Y para empezar, fundamenta esta cuarta máxima. Él dice, voy a entregar mi vida entera a discernir lo falso de lo verdadero. Sí, sí. Y esto es precioso. Y por lo mismo, lo bueno de lo malo, lo bello de lo Lo bueno feo. de lo malo, exactamente. Pero bueno, con esto dejamos la moral provisional de Descartes, si les parece. Y tengo llamadas del público, Eneida. Sí. Yolanda López Torres dice, creo en Dios, en un Dios supremo, porque la creación del planeta es perfecta y nos habla, dice Pablo, de Dios. La creación perfecta, declara Yolanda. Profesor Ricardo Aldana Díaz, de Magdalena, Jalisco, muy interesante el programa, es la primera vez que lo escucho. Profesor, gracias, ojalá nos siga escuchando diariamente. Creo en la vida porque existo, la compruebo, la palpo, la percibo y se siente. Y le interesa el Bergson. Rivera dice, Elena Rivera, las felicito. Yo creo en el karma, dice ella, es decir, en una lógica de consecuencias de los actos, porque lo veo así, lo comenta. Jorge Valencia Rentería también te felicita, Eneida, al programa. Francisco de la Torre, bueno, eso ya lo comentamos. Sí, fíjate que, bueno, con todo el respeto a esto de las creencias, Descartes les diría, por favor, pónganlas en su costalito, porque ahora vamos a pasar de la moral provisional, que la habíamos dejado que era el costalito que nos iba a servir para sacar reglas, para saber cómo actuar, mientras discerníamos con la duda metódica todo lo demás. Me parece muy importante aclarar que la duda en Descartes es por método. Perdón. No es que Descartes dude de todo, es que dice, es el padre del espíritu científico. Sí. Voy a tratar de pasar por la duda hasta estar absolutamente seguro de que yo sé, no de que creo, de que yo sé que así es. ¿De qué verdades puedo estar absolutamente seguro? Sí. Y voy a dejar de lado todo lo que Descartes nos dice en el resto de su filosofía, pero una verdad de la que Descartes cree que podemos estar absolutamente seguros, una verdad que él piensa que no se puede dudar de ella, es la libertad. La libertad que la va a presentar como una idea inmanente. Claro, es una Eso idea es innata. básica, innata. Está en nosotros. Y gracias a ella actuamos, pensamos y podemos cuestionar todo lo demás. Y me encanta cuando dices, no es que Descartes dudara de todo en su persona, él decide poner en duda aún aquello en lo que está más convencido. Claro, es lo contrario del dogmático. Sí. El dogmático busca argumentos y razones que prueben que él tiene la razón. No busca demostrar necesariamente, sino argumentos y razones que prueben que su verdad es la verdad. Descartes dice, yo voy a buscar argumentos y razones que tumben aquello, que muestren que no es verdad aquello que yo pienso, sí, hasta que encuentre algo que resista, hasta que encuentre algo que no pueda, que se sostenga a pesar de mis dudas y razones en contra. Así es. Y bueno, va a hablar de la libertad y del conocimiento intuitivo. También en este aspecto va a fundamentar su propio método, ¿no? Claro. Nada más que ahora vamos a pasar a los atisbos que Descartes desarrolló, porque no alcanzó a escribir su ética ya fundamentada, pero hay muchos atisbos de esto en sus cartas personales, y eso es maravilloso, porque se entera uno de cada chisme, se entera uno de cómo piensan las personas realmente más allá de lo que escriben para ser publicado. Las cartas no eran escritas para ser publicadas, de alguna manera pues cierta gente pasaban por ciertos filtros, pero eran para una persona. Además, yo te soy sincera, antes de conocer las cartas, yo no me imaginé que Descartes pudiese sentir así, ser tan, por un momento, acomodaticio, un poquito machista o un mucho machista, porque e incluso racista.
todo esto aparece en sus cartas. Y vamos a citar las cartas con la princesa Elizabeth de Bohemia, para empezar, Sí. con que lleva una relación De amistad, de amistad, sí, excelente. epistolar totalmente, pero a un alto nivel de pregunta y respuesta filosófica. Elizabeth de Bohemia, la princesa, yo no, porque no he visto cómo inicia su... Tampoco sé cómo, No se cómo sabe. inicia. Lo que pasa es que Descartes se hizo muy famoso. Por más que él buscaba el anonimato, por más que él buscaba una vida de paz y de tranquilidad para poder filosofar, recordemos que en la época de Descartes se dio la condena de Galileo. Y Sí. Descartes tenía miedo, Sí. con toda razón. Y por lo mismo, él procura alejarse, se va a vivir a Holanda, procura estar en lugares apartados de la vida de la corte y demás. Pero Pero de todas maneras, pues su fama traspasa las fronteras y lo contacta la reina Isabel de Bohemia para hacerle algunas preguntas de geometría analítica. fíjate nada más. Las primeras cartas que ellos empiezan a Compartirse. comunicar, son en donde Descartes le está contestando a la reina sus preguntas y vienen dibujos y vienen fórmulas. Primero y la demás. princesa y luego la reina. Sí, primero la princesa, perdón, y luego la reina. Es que también están las cartas con Cristina de De Suecia. Cristina de Suecia. Sí. Con una enorme diplomacia propia de la época, vuestra majestad, no quisiera apesadumbraros porque en un momento dado ella está enferma. Y ella haciéndole preguntas muy francas, muy abiertas, muy inteligentes, es asombroso la capacidad de esta mujer que tiene muchos asuntos que resolver y que al mismo tiempo se está preocupando por el conocimiento. Sí, eso sorprende enormemente. Cuando a Descartes le preguntaban, estaba leyendo algo de su vida con los mitos correspondientes, pero le decían, ¿por qué no tienes una pareja? Y él decía, es que no he conocido a nadie más hermosa que la verdad. Eso contestaba Descartes. Pero luego empieza con la princesa Elizabeth de Bohemia a cartearse en esa relación epistolar y él llega a decir que fue el amor de su vida. Elizabeth de Bohemia, 16 años o 22 años más joven que él. Sí. Pero sumamente inteligente. Pero una sumamente mujer que puede inteligente. hacerle preguntas Sí. sobre algo que solo él sabe porque lo inventó y que apenas se está dando a Sí. conocer y que ella lee, se instruye, pregunta, que supone ciertos conocimientos previos de matemáticas, pues es una mujer sumamente inteligente. Sumamente inteligente. Ella tiene que irse a tomar las aguas, como decía se decía en aquella época, las aguas termales porque anda un poco enferma, y él le recomienda que lea a Séneca. Y se lo recomienda como un consejo de amigos, para que no le sea muy pesado, para que descanse. Y él empieza a hacer una serie de preguntas que ponen en cuestión todo el estoicismo de Séneca, que yo creo que Descartes nunca se imaginó, y que lo hacen hacer explícitas algunas de las cosas que están sueltas en otros libros, pero que nunca terminaron de decantarse en una moral. Por ejemplo, empiezan a hablar de las pasiones y lo que son las pasiones. Recuerden que en Descartes no lo trabajamos, pero hay un dualismo. Para Descartes somos una mente metida en un cuerpo. Y entonces nuestro cuerpo pues nos jalonea con las pasiones y nos mueve de aquí para allá, y nosotros tenemos que, con la razón, tratar de poder actuar a pesar de todo esto. Y una de las cosas que dice Descartes es que en el caso de las pasiones hay que procurar fomentar, conocernos, saber cuáles son las pasiones que tienden a dominarnos y tratar de fomentar la pasión contraria. Eso es una buena manera para aprender a equilibrar las pasiones. Si el miedo es la pasión que más me domina, bueno, pues voy a tratar de realizar actos de valor. Voy a intentar, en la medida de mis posibilidades, pero voy a intentar realizar actos de valor para llegar al momento, para que llegado el momento no me domine el miedo, sino que yo sea más equilibrado en mi actuar. ¿Por qué? Porque las pasiones nos sorprenden y nos pueden cegar y nos pueden paralizar y nos pueden hacer actuar como no queríamos, pero eso es porque no han sido educadas. Dice Descartes, una manera de educarlas es precisamente trabajando las pasiones contrarias a las que nos dominan, pero eso le corresponde a cada uno, porque a cada uno nos dominan pasiones distintas. Muy bien. Tenemos llamadas del público que siempre quiero, por supuesto, tomar en cuenta. Claro. La señora Rojo nos llama de Valle Real, dice, estoy sorprendida por la calidad de este programa. Qué valentía en exponer ambas de manera tan excelente los puntos de Descartes. Mis respetos tanto a la invitada como a la conductora. Muchas gracias. Leonardo Fajardo Ávila, mi certeza, dice,
es la existencia de un ser todopoderoso, creador del universo y de la vida. Los felicito, es muy ameno y ayuda muchísimo, es muy grato escucharlos. Gonzalo Nicino, los saludo a Neida Yolanda, temas apasionantes, creo en mí, en mi trabajo y en lo que yo genero. Karina González, los felicito, creo en Dios porque es lo que me han enseñado siempre. Primera máxima. Sí. De Descartes. De la moral provisional, claro. Marcela Robles, saludos a todo el equipo, estoy encantada con el programa. Marta Rodríguez, creo en la vida, dice, porque es maravillosa. En fin, pues muchas llamadas en donde están respondiendo. Y pues la intención es de que cada uno en casa se pregunte sobre esas certezas que ha arrastrado consigo toda la vida, si desea seguirlas teniendo, claro, si las puede poner en duda y si puede profundizar un poco más allá del voluntarismo, de decir, creo porque creo. Creo porque decido. Y atrévase a dudar, yo diría, pero no por dudar, no nada más, porque esa es duda adolescente. Sí, el que duda sí. Solo porque me da la gana, no. Atrévase a dudar alguna de sus certezas más fuertes, a ponerla en duda, tratando de buscar en diferentes autores, en diferentes medios, algo que lo haga pensar a usted. No sí, casarme con la doctrina de un autor, sino algo que me ponga a pensar para que esa creencia o esa certeza pues o efectivamente se fundamente o por lo menos sepa por qué no se puede fundamentar y sin embargo decido que sigue siendo mi certeza fundamental. Bien. Aunque yo no pueda explicarla racionalmente. Claro. Demostrarla. Y bueno, estábamos con las cartas cartesianas, que es interesantísimo. Primero a Elizabeth de Bohemia. Y por cierto, él llegó a decir que en sus cartas se nota esa pasión, sí, es usted la mujer más hermosa que he visto, la más inteligente, bueno, pero aparte, y ella lo trata, acepta su amor, pero claro, con distancia, es una princesa y le dice, lo necesito mucho, mi amistad está con usted. Claro. Yo les recomiendo mucho estas cartas, en general la correspondencia de los autores clásicos, yo la tengo en Alba Editorial, bueno, la saqué de biblioteca, la tenía y no sé qué alumno, devuélvame mi libro, porque yo tenía este libro. Yo les recomiendo mucho las cartas. Voy a contar una anécdota. Hay un autor de la escuela de la escuela de Frankfurt, ajá, de la escuela crítica, que es sumamente marxista, crítico, de izquierda, y se me ocurrió leer sus cartas a sus padres, a su familia, están publicadas en una editorial, no digo el nombre del autor, y descubrí que era profundamente burgués. En sus escritos era revolucionario, sí, de izquierda, sí. Etcétera, y en sus cartas se quejaba por la calidad del vino, estaba en el exilio, en sus cartas se quejaba porque no había logrado sacar su dinero de Alemania, y yo decía, pero es que es sumamente burgués, la situación estaba gravísima, cuando él vivía ahí él se estaba quejando por minucias, sí. Y dices, bueno, no puede ser, bueno, pues lo mismo sucede, es interesantísimo descubrir a mujeres tan inteligentes, claro, en el siglo XVII, como la princesa y la reina, y también descubrir las actitudes de Descartes, también descubrir, sí, que no es cierto, y eso es bien importante, que no es cierto que Descartes se refugiara en Dios por miedo a la condena que se dio con Galileo. Claro que tenía miedo de que se hubiera condenado a Galileo, pero Descartes era un hombre creyente, y sí, en sus cartas eso sale a la luz, sí, de manera muy clara. No deja de mencionar, a veces de paso, a veces de manera directa, pero Dios es fundamental en la vida de Descartes. Bueno, pues vamos a tomar una papeleta, Neida, si te parece, sí, la que quieras tomar hacia el azar. ¿Para quién es el libro? Profesor Ricardo Aldana. Profesor Ricardo Aldana. Uh-huh. Se lleva el libro sobre don José María Arriola Mendoza, sacerdote, astrónomo. Hoy hablamos de Descartes, quien se concibe como el padre de la ciencia. De la ciencia contemporánea. Bueno, aquí tenemos a un sacerdote, fíjate, sacerdote creyente que al mismo tiempo astrónomo y un científico, del púlpito a las estrellas, una obra de Laura Catalina Arreola, editada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco. Así que, ¿quién dijimos? El profesor Ricardo Aldana Díaz se lleva su libro. Puede pasar a recogerlo a partir de este momento aquí a C7. Eneida, muchas gracias. Tenemos un minuto para despedir. Bueno, pues los invito a cuestionarse. Cuestionar no es echar por la borda ni es tirar a la basura. Cuestionar es tratar de pensar por uno mismo. Los autores nos ayudan a pensar, pero se trata de desarrollar nuestro propio pensamiento. Amigos, es todo por hoy. Cierro recordándonos que dudar no es negativo, dudar es inteligente. Es todo por hoy. Gracias, les esperamos mañana con Jueves de Cine. Estaremos compartiendo aquí esta emisión de C7
con todos ustedes. Eneida, mil gracias. Al contrario, mil Equipo, gracias a todos gracias. ustedes. Y a cada uno de ustedes, Gracias. mi agradecimiento. Muy buenos días. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.